Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 27 de julio. Gracias a aquellos que nos siguen pues semana a semana en nuestras pequeñas reflexiones que realizamos los días miércoles y que hoy, en estos días estamos tratando la segunda carta del apóstol Pedro, ¿no? Ya estamos por finalizar a las pequeñas reflexiones que realizamos sobre este libro tan especial. Vamos a seguir entonces en esta noche sobre la continuación de donde nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a ver Segunda de Pedro, el capítulo 3, los versos del 3 al 7. Pero antes, siempre, pues, oramos buscando siempre la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor, pues te damos gracias por este día, Señor. Al mismo tiempo, Señor, queremos aprovechar para orar por nuestra nación. Estamos próximos a celebrar, pues, un aniversario más de nuestro país. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos presentar en tus manos el destino de nuestro país. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, tanto política como económicamente. Señor, uh, simplemente queremos nosotros orar y entregarte a cada una de nuestras autoridades, Señor, para pedirte, Señor, que fluyas en ellos y que puedas redarguir, que tu Santo Espíritu pueda trabajar en ellos para que los redarguyan de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que realmente también pues tengan en cuenta que fueron elegidos para gobernar en favor del pueblo y no pues para tratar de enriquecerse eh, o utilizar o beneficiarse a título personal, Señor. Padre Santo, oramos por nuestro país, ten misericordia de nosotros. Sabemos que somos un país rebelde, que nos hemos rebelado contra ti. Sabemos, Señor, que también somos un país idólatra. Sabemos, Padre Santo, que también, pues, nuestras costumbres que mantenemos, pues muchas de ellas también, Señor, van en contra de lo que tu palabra nos pide que hagamos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque tengas misericordia en nuestro país. Señor, que tu gracia sea derramada sobre los habitantes de nuestro país y que puedan levantar los ojos, que puedan contemplar uh, la presencia de tu poder y tu gloria en la vida de cada uno, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, que en estas fiestas que sea un tiempo también de reflexión de nuestro país, un tiempo de cambio, Señor, pero solo con el propósito de poder ver tu misericordia en nosotros. Padre Santo, te damos gracias. Confiamos en lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos también, Señor, porque la palabra que va a ser expuesta en esta noche, pues nos invite también a una reflexión sobre cómo estamos actuando y también qué cosas estamos dejando de hacer oh, y que nos invite a un cambio de actitud. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a hablar, como dijimos, a segunda de Pedro, el capítulo 3, los versos del 3 al 7. Y las escrituras nos dicen, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen como si desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Bien, en este pasaje que hemos leído muy breve y que estamos haciendo pequeñas reflexiones, pues todos los miércoles, en esta oportunidad Pedro trata el tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo y el fin del mundo en estos versículos o en los últimos versículos, en estos últimos versículos del de la epístola, de la segunda epístola del apóstol Pedro, ¿no? Y esto lo hace con el propósito de que el hombre esté preparado, pues, para recibir al Hijo de Dios. En todo lo que acabamos de leer, hay una descripción que hace el apóstol Pedro, y lo primero que indica es que vendrán en los postreros días burladores, y también señala lo que harán y por qué lo harán. Así que vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto. El apóstol Pedro señala y dice que vendrán los burladores en los postreros días. Eso es lo que nos dice muy claramente en el primer versículo que hemos leído. Ok, estamos hablando de un tiempo, ¿no? Un tiempo en los postreros días. ¿A qué se refiere con este tiempo? Bien, el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo se le denomina pues la era de la gracia y es el tiempo de la misericordia y la gracia de Dios que fluyen con libertades pues por todo el mundo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este periodo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, la Biblia lo llama como los postreros tiempos. También la Biblia lo llama los postreros días. En el apóstol Juan también dice el último tiempo, ¿no? Pero está referido justamente a este periodo de tiempo que acabamos de mencionar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pedro, pues, está previniendo a cada uno de los creyentes que existen burladores en los últimos días. Gente que se va a burlar del regreso de Cristo a la tierra y también gente que se burla de la nueva creación del universo. Estos burladores que hace mención el apóstol Pedro, pues no son ajenos a esta descripción de aquellas personas que se burlan de Dios, que se burlan de Jesucristo, que se burlan de las promesas dadas en las Escrituras. Los burladores o escarnecedores no son pues un fenómeno nuevo en la historia del pueblo de Dios. El salmista, por ejemplo, si nosotros revisamos los salmos en el Salmo 1, pues indica que hay una bendición sobre el Hijo de Dios que no se sienta en silla de escarnecedores. Desde ya, pues se está hablando de que existen estos escarnecedores. En otras 3 ocasiones, por ejemplo, también en el libro de Proverbios, presenta pues al insolente como alguien cuyos caminos pues el justo debe evitar. En Proverbios 1:22 las escrituras nos dicen: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores
desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Desde ya, como dijimos, pues nos hablan de escarnecedores, nos hablan de burladores. En Proverbios 9, 7 y 8 también nos habla al respecto. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Entonces también nos habla de la existencia de estos escarnecedores y de estos burladores. En Proverbios 13:1 también hay otro versículo que nos habla al respecto, donde dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces, tratar sobre los burladores o escarnecedores ya es un tema que está escrito desde el Antiguo Testamento. Los burladores no suelen, pues, razonar en contra de la verdad de Dios, sino que suelen menospreciarla y denigrarla. Pedro señala que en estos postreros días va a haber esa gente burladora, escarnecedora, que no va a ir en contra de la verdad de Dios, sino que la va a menospreciar y la va a denigrar. Entonces, después de hacernos esa advertencia, el apóstol Pedro menciona lo que van a hacer estos burladores y escarnecedores y también por qué lo hacen. Entonces, lo primero que resalta Pedro es que andarán tras sus pasiones. O sea, estos escarnecedores, estos burladores, andarán tras sus pasiones. Pedro da a entender, pues, que estos burladores insisten en seguir su propio camino en vez de seguir la voluntad de Dios. Estos escarnecedores, burladores, viven como quieren y hacen sus propias cosas. Aunque aquellos que viven según sus propias opiniones sobre la vida, ¿no? Aquellos que no se sujetan a la verdad de Dios, aquellos que viven, que quieren vivir sus vidas a su manera, ¿no? Aquellos que viven vidas de gratificación propia, pues ellos son los que van a dudar de la venida del Señor. Ellos que a través de sus acciones desean pues posiciones y los placeres de este mundo, desean por el derecho de buscar y mantener de repente tanto dinero, casas, tierras, también reconocimiento, popularidad, honor, posición también podríamos indicar, autoridad, poder, fama, recreación, comodidad, pues todo eso lo quieren obtener como puedan. Desean el derecho, pues, de disfrutar de todos los placeres que les dan sentido de seguridad, tales como los festejos, de repente la comida, la bebida, los actos inmorales y las relaciones sexuales. Es decir, gente que anda detrás de sus propias lujurias. La característica de estos escarnecedores y burladores. Entonces, Pedro nos dice, la primera cosa que debemos tomar en cuenta es que estos burladores andarán tras sus pasiones, pero también van a ridiculizar el regreso de Cristo. Los burladores, una de las características principales de ellos es que repudian las promesas de la segunda venida de Cristo, debido a que ellos decían, miren, saben, las cosas no cambian. ¿Qué hubo acerca de la segunda venida? Preguntan, ¿no? ¿Qué hubo? Y la forma
en que lo preguntan, pues imita la forma que encontramos en el Antiguo Testamento para expresar incredulidad y al mismo tiempo burla. Al preguntar ¿dónde está su venida?, los burladores están dando a entender que ese hecho ya debería haber ocurrido y que si no ha ocurrido o si no ha sucedido, eso quiere decir entonces que, según ellos, nunca va a producirse. Entonces, el primer argumento de los burladores no está basado en la enseñanza de que la segunda venida de Cristo es falsa. Sienten que Cristo, que tendría que haber llegado de repente hace largo tiempo, entonces quiere decir que al no darse, pues no era una enseñanza verdadera. El hecho de que no llegara, pues entonces era una enseñanza falsa. Eso es lo que pues aducen. O con su pregunta de por qué aún no ha llegado, ¿no? Entonces eso es lo que dan a entender. Y el segundo argumento de estos burladores y escarnecedores es su rechazo a la segunda venida de Cristo, es que está basada en la naturaleza inmutable del mundo, ¿no? O sea, dice, miren, el mundo sigue igual, no ha cambiado para nada. Pedro señala y dice, ¿no?, que los burladores dicen, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Ese es ese argumento. Ellos piensan que las leyes de la naturaleza, pues, han mantenido al universo en funcionamiento sin ninguna convulsión. Las leyes de la naturaleza hacen funcionar el universo, según ellos. O sea, no existe un Dios para ellos, un Dios imaginario, según ellos. Nunca nada ha cambiado en el mundo. El mundo ha tenido, pues, continuidad en su funcionamiento desde hace millones de años. Eso es lo que ellos argumentan. Porque de repente preocuparse de un cambio justo ahora es lo que puedan estar preguntando y aduciendo, ¿no?, para justamente crear duda sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros se burlan, pues, de la idea de la segunda venida de Cristo. Ellos no pueden imaginar un cambio en el mundo, un cambio en la humanidad, justamente sobre la base de la segunda venida de Cristo. Pedro también señala y dice, miren, van a venir los burladores, van a andar en sus pasiones, van a ridiculizar la segunda venida, pero ¿por qué lo hacen? Pedro dice, porque son ignorantes ellos, pero por su propia voluntad. Pedro demuestra que estos falsos maestros, estos burladores, están equivocados cuando dicen que nada ha cambiado desde el mundo de la creación. Pedro dice, hey, ¿qué están diciendo? Al contrario, Dios ha intervenido en el curso de la historia de la humanidad y de una manera espectacular. Y ellos ignoran la voluntad de Dios. Ellos eligen ignorar, ser irracionales y rechazan el hecho de que Dios es creador y sostenedor del mundo. Y entonces Pedro sustenta esa posición y dice, miren, en primer lugar, las escrituras declaran que el mundo no se ha creado solo, ni es suficiente, ni es autosuficiente, perdón, y eso lo dice en el verso 5.
El mundo no fue hecho por las leyes de la naturaleza y no funciona ni se opera en sí misma por ellas. El cielo y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Fue Dios y sus palabras que hicieron existir el mundo, quien creó el universo y también las leyes de la naturaleza. Los burladores, pues más bien, eligen voluntariamente ignorar, rechazar, negar la inteligencia y el poder absoluto de Dios. Ellos voluntariamente ignoran que Dios creó el mundo y que Él lo sostiene por el mero poder de su palabra. También Pedro dice que están equivocados porque también la Escritura declara que el mundo no ha sido siempre como lo es ahora. El mundo no ha sido siempre como en el presente. La idea de que las convulsiones mundiales no ocurren, pues es falsa. En la tierra ha aparecido antes. Dios habló la palabra y Dios juzgó al mundo. Su palabra destruyó al mundo con una inundación y toda la vida fue destruida, excepto Noé y su familia. ¿Se acuerdan de los diluvios, verdad? Eso es lo que está diciéndoles, haciéndoles recordar Pedro, ¿no? Les dice que el mundo fue destruido por agua y solamente Noé y su familia y ah, mm, dos animales de cada especie fueron pues los que sobrevivieron. ¿Por qué? Porque Dios no permitió a la gente continuar siempre pues vivir en pecado. Dios juzgó y castigó a los pecadores. Miren, el mundo es un universo moral. Dios lo creó para que sea moral y Él espera que el hombre lleve pues una vida recta y de alabanza mientras esté en la tierra. Si se rehúsa, entonces ¿qué hará Dios? Dios simplemente dirá su palabra y juzgará a la tierra. Los burladores eligen voluntariamente ignorar y rechazar los hechos, por ejemplo, del diluvio que destruyó toda la vida y también de que este es un universo moral y que responde a un Dios justo y de amor. Pero también dice, la escritura declara que el cielo y la tierra están contenidos, están reservados y almacenados para la destrucción por medio del fuego. Eso lo dice en el verso 7. ¿Cómo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, pastor? Claro. Por la palabra de Dios, pues Dios controla el cielo y la tierra. Y aún no han sido destruidos porque Dios no ha dicho su palabra. Él está reservando, Él está guardando y almacenando al mundo para destruirlo con fuego. ¿Por qué? Porque los hombres que se encuentran fuera del camino de Dios son los que afectan y destruyen la vida moral de las personas. Como se dijo, en este es un universo moral y Dios espera que los hombres vivan vidas puras y morales. El día del juicio y de la perdición, mi querido hermano, están por llegar, porque los hombres han elegido vivir vidas
fuera del camino de Dios. Los burladores han optado por ignorar y rechazar que ellos son responsables ante un Dios justo, ante un Dios santo, ante un Dios lleno de amor. Por eso ellos, al rechazar, al ignorar su responsabilidad ante Dios, entonces rehúsan estudiar, conocer y someterse pues al gobierno de Dios, continuando en sus caminos inmorales e injustos, egoístas y ambiciosos. Los falsos maestros propagan la idea de que nada ha cambiado desde el principio de la creación. Esa actitud es muy similar a la mentalidad que hoy gobierna o la que hoy está presente en este mundo, que es el legado que nos ha dejado, sobre todo esa teoría que tanto daño ha hecho a las personas, la teoría de la evolución. Muchos cristianos luchan con el tema de la evolución porque lo tienen en su mente. Y las suposiciones que ésta hace cuando la creación del mundo fue dada. No hay duda, pues, que de eso se trata de un debate muy importante que hoy se ha convertido, ¿no? Entre si el hombre fue creado por evolución o por creación. Pero si bien es cierto, ese es un debate que se está dando hoy, ¿no? Y que viene afectando la vida de los creyentes, pero también es mucho más destructiva la idea de que la historia funciona por el azar, a través de unos procesos uniformes que prácticamente no varían de una era a otra. Lo que la evolución rechaza es la idea de un Dios personal que interviene en el curso de la historia. Si los burladores de segunda de Pedro vivieran hoy, hablarían de las leyes naturales invariables. Nosotros como cristianos, mi querido hermano, debemos aferrarnos a las Escrituras, creyendo que nuestro Dios es un Dios que obra constantemente en nuestras vidas y en la historia del mundo. Dios no ha abandonado el trono del universo ni está mirando para otro lado, permitiendo que la historia siga simplemente su curso. La vida, mi querido hermano, está marcado por la presencia y la obra de un Dios de amor, de un Dios santo y de un Dios personal que está guiando la historia hacia un final que ya lo tiene establecido, que ya lo tiene definido. Recordemos eso, mi querido hermano. Estamos en los postreros días, pues muchos burladores y escarnecedores que presentan. Lo primero que hacen es, pues, rechazar la segunda venida. No aceptan la segunda venida, la rechazan continuamente, ridiculizan el regreso de Cristo. ¿Por qué no llegó antes? Dicen, ¿no es cierto? Piensan que ya debería haberse dado, pero las Escrituras nos dicen que la llegada del Señor será
como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Y estamos viviendo esos tiempos, mi querido hermano. Y pues la segunda venida se dará de todas maneras. Ellos que rechazan, eso lo hacen por su propia voluntad. Ellos conocen, entienden, pero la rechazan. La misma creación habla de Dios, dice las Escrituras. Las Escrituras, pues, nos muestran que hay un poder de Dios que controla el mundo. Todo está bajo su control. Las Escrituras nos dicen también que el mundo ha sido cambiado. No es conforme pasó, sino que ha habido cambios y Dios permitió esos cambios. También las Escrituras nos dicen que el cielo y la tierra están contenidos, reservados y almacenados para la destrucción por medio del fuego. Sí, mi querido hermano, por la palabra de Dios. Dios es el control, Dios es el que controla el cielo y la tierra. Y si no han sido destruidos, es porque Dios aún no ha hablado. Reflexionemos sobre esto, mi querido hermano. Reflexionemos porque hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hizo el cielo y la tierra, un Dios que también en su amor, en su gracia, en su misericordia, pues quiere que todos sean salvos. Por eso envió a Jesucristo para que diera su vida por nosotros. Pero el hombre, pues el orgulloso, pues rechaza la gracia de Dios, rechaza pues el amor de Dios, quiere vivir su vida a su manera, pues para ellos no quieren tener limitaciones para vivir vidas, pues no, vidas que estén sujetas a sus pasiones. Mi querido hermano, Dios interviene en la historia y Dios también interviene en la vida del hombre. Es un Dios santo, un Dios justo, un Dios lleno de amor, que quiere que estemos preparados para su segunda venida. Reflexionemos sobre esto. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que estás próximo a venir. Señor, oramos por aquellas personas que se rehúsan a creer, aquellas personas que rehúsan cambiar sus vidas, aquellas personas que quieren vivir sus vidas libremente, sin ninguna restricción, en total libertinaje. Oramos, Señor, porque tu Santo Espíritu trabaje en sus corazones y puedan convertirse a ti. Señor, oramos porque tu gracia y tu misericordia, una vez más, la podemos contemplar, porque si aún no ha llegado ese momento, es porque estás esperando que el hombre reaccione, que cambie de actitud y te busque, Señor, y que se arrepienta. Padre Santo, oramos por eso. Oramos dándote gracias por tu misericordia y oramos por una poderosa intervención de tu Santo Espíritu en favor del hombre para que pueda convertirse, que pueda llegar a tus pies, Señor, reconociendo a Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros, que murió, que resucitó y que vendrá por segunda vez. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero desearles unas felices fiestas, que sea un tiempo de paz, armonía, de unión familiar. Que Dios los bendiga.